Hace algún tiempo recibí una carta muy alentadora de un platero en Canterbury que me decía: solo quería agradecerte, tus grabaciones en cinta han sido una gran bendición para nuestra familia. Y tenía que agradecerte. Luego continuó diciendo que su esposa estaba teniendo un embarazo muy difícil y mucho insomnio. No podía dormir. Así que me dijo que no le gustaba leer, así que no puedo darle ningún libro. Así que pensé que reproducirle una de tus cintas era buena idea la próxima vez que ella no podía dormir. Así que prendí la grabadora y puse uno de tus mensajes. Me dijo que en 10 minutos ella estaba durmiendo como un bebé. Y dijo: ahora, si alguna vez no puede dormir, ponemos una de tus cintas y se duerme de inmediato. Disfruté esa carta tanto como cualquier otra que haya tenido. Pero, como dice mi esposa, estaría profundamente dormido si no estuviera hablando. Lo que me recuerda al vicario que soñó que estaba predicando en la Catedral de San Pablo y se despertó y descubrió que realmente estaba. Eso no es cierto. El otro sí. Bueno, leamos el pasaje para hoy que he etiquetado Problemas por delante. De ese anuncio de televisión que comienza con una canción que dice: puede haber problemas por delante. Ya saben, bien. Verán que les he dado a ese pasaje el título. Le dijeron, ellos siendo los fariseos y los escribas y él siendo Jesús, los discípulos de Juan a menudo ayunan y oran. Y también los discípulos de los fariseos. Pero los tuyos siguen comiendo y bebiendo. Jesús respondió: no puedes ayunar cuando los invitados del novio, mientras el novio está todavía con ellos. Pero llegará el momento en que el novio les será quitado, y en aquellos días ayunarán. Y les contó esta parábola. Nadie arranca un remiendo de un vestido nuevo y lo cose en uno viejo. Si lo hace, habrá rasgado el vestido nuevo y el remiendo del nuevo no podrá equipararse con el viejo. Y nadie vierte vino nuevo en odres viejos. Si lo hace, el vino nuevo reventará los odres y el vino se derramará. Y los odres se arruinarán. No, se debe verter vino nuevo en odres nuevos. Y nadie después de beber vino añejo quiere el nuevo, porque dice que el viejo es mejor. Un día de reposo, Jesús iba por los campos de grano y sus discípulos comenzaron a recoger unas espigas y se las restregaron en las manos y comieron el grano. Algunos de los fariseos preguntaron: ¿por qué hacéis algo ilícito en el día de reposo? Jesús les respondió: ¿nunca habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tenían hambre? Entró en la casa de Dios y tomando el pan consagrado comió lo que es lícito comer solo a los sacerdotes. Y también dio a sus compañeros. Entonces Jesús les dijo: el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Otro día de reposo, entró en la sinagoga y estaba enseñando. Y había allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Y los fariseos y los maestros de la ley buscaban una razón para acusar a Jesús. Así que lo vigilaban atentamente para ver si sanaba en día de reposo. Pero Jesús sabía lo que estaban pensando.
Y le dijo al hombre de la mano seca, levántate y ponte delante de todos. Entonces él se levantó y se paró en el medio. Y Jesús les dijo, yo os pregunto, ¿qué es lícito en día de reposo? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar vidas o destruirlas? Y miró alrededor de todos ellos y le dijo al hombre, extiende tu mano. Y él hizo así. Y su mano fue completamente restaurada. Pero ellos estaban enojados y comenzaron a discutir entre ellos lo que podrían hacerle a Jesús. Ahora, sí hay una cosa que se vuelve muy obvia al estudiar cualquiera de los evangelios, es que Jesús tenía un don para hacer enemigos. De hecho, cada vez que hablaba, dividía a la gente a la mitad. Los que amaban lo que decía y los que odiaban lo que decía. Por lo tanto, desde el principio se hizo varios enemigos graves que planeaban destruirlo. Ya hemos estudiado un intento de asesinato en Nazaret. Se enfurecieron las personas que conocían él bien y lo intentaron tirar por el precipicio. Pero ahora vamos a estudiar 3 rounds o rondas, las he llamado, en el partido entre Jesús y los fariseos. Y cada una de ellas es peor que la anterior. Y la enemistad se acumula todo el tiempo. Es increíble que él podía hacer tantos enemigos tan rápido. Tengo que decirle quiénes eran los fariseos. Han tenido mala prensa. La mayoría de las congregaciones cristianas los tienen en contra. Han oído que los fariseos eran tumbas blanqueadas, así es como Jesús los llamaba. Por fuera estaban limpios y brillantes, pero por dentro estaban podridos, mortales. Y es este contraste entre su exterior y su interior lo que Jesús detestaba. Lo único que Jesús no puede soportar es la hipocresía. Se pone en el exterior algo que es distinto al interior y muy diferente en las personas. Ahora, ¿qué clase de hipócritas eran los fariseos y cómo surgió esta secta? Fariseo significa separado. Eran personas que estaban aisladas del resto. Eran solo una minoría. Se estima que en el día de Jesús solo 4 o 5 mil personas eran fariseos de todo el pueblo. Pero tenían una convicción, y la convicción era esta, que nunca habían podido recuperar su independencia política desde el exilio porque no estaban guardando la ley de Moisés. Esa era su convicción. Por supuesto, en su época los romanos estaban ocupando el lugar, pero antes habían sido ocupados por los egipcios, los sirios, los griegos y ahora los romanos. Todos desde que perdieron su propio país. Y todos preguntaban, ¿por qué sucede esto con el pueblo de Dios? ¿Por qué Dios permite que esto suceda? Y los fariseos vinieron con la respuesta. Es porque no estamos guardando la ley de Moisés. Y ellos mismos la guardaban religiosamente. Y con ellos había un grupo de personas llamados escribas y solían escribir las leyes de Moisés a la manera de los fariseos. Y la forma de los fariseos de escribir la ley de Moisés era dividirla en diferentes partes. En particular, la ley del día de reposo, que prohibía el trabajo en el séptimo día. Así que había escribas para ayudar a los fariseos en su trabajo. Escribieron 49 capítulos separados sobre el trabajo que no se permitía hacer en el día de reposo.
y alcanzó proporciones ridículas. Se los voy a contar en un momento. Pero se hizo imposible guardar la ley bajo la interpretación de los fariseos y los escribas. Y eso fue para demostrar la gran ofensa de Jesús hacia los fariseos. Él no quiso tener nada que ver con todas esas pequeñas leyes detalladas que virtualmente estaban siendo agregadas a la ley de Dios y se volvieron bastante ridículas. La primera diferencia que notaron los fariseos fue que cuando todos los demás estaban ayunando y orando, los discípulos de Jesús estaban comiendo y bebiendo y no podían soportar esto. Entonces dijeron con bastante picardía: Juan el Bautista, a quien aprobabas, él nos enseñó a ayunar y nosotros enseñamos a nuestros seguidores a ayunar. Pero tus seguidores no. Ellos comen y beben, ellos no observan los periodos de ayuno. Todos lo hacemos y ustedes no. Bueno, esa fue una queja relativamente superficial, pero fue la primera queja que tuvieron. Y fue muy travieso citar a Juan el Bautista, quien sabían que Jesús aprobaba, diciendo: ¿por qué tú no enseñas el ayuno? Bueno, escuchen, Jesús sí enseñaba el ayuno. Si estudian el Sermón del Monte, dijo: cuando oras, cuando ayunas, cuando das dinero, hazlo todo en secreto. Porque hay demasiados fariseos que lo hacían para ser vistos. Y cuando ayunaban se ponían un poco de maquillaje para verse peor. Alguna ceniza, generalmente, se la frotaban en la cara, para asegurarse de que todos supieran que estaban ayunando. Y cuando oraban, se paraban en la esquina de la calle para que todos supieran que estaban orando. Y cuando daban dinero, anunciaban su regalo. Puedo recordar que cuando era niño, estaba en una reunión misionera en nuestra iglesia y el presidente de la iglesia era nuestro médico local, un hombre muy conocido. Y pasó el plato de la colecta. Cuando llegó al presidente, él sacó una chequera, la puso frente a él y escribió un cheque frente a todos nosotros para el misionero. Y luego nos dijo por cuánto lo estaba escribiendo. No pude evitar pensar en las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Tu actividad religiosa debe ser secreta. Ya sea orar, ayunar, dar, no dejes que tu mano derecha sepa lo que va a hacer tu mano izquierda. Porque si lo haces por la gente, si lo haces para que te vean y para ganarte una reputación, eso es lo peor que podrías estar haciendo en nombre de la religión. Y esta era la hipocresía que Jesús estaba abordando. Cuando dijeron: ¿por qué tus discípulos no se unen al ayuno cuando todos los demás lo hacen?, él dio una pequeña respuesta que es bastante profunda. Y en la defensa que Jesús ofreció al ataque de los fariseos, 3 veces dio una enseñanza muy sutil que hay que pensar muy bien para saber cómo pensaba Jesús y cuál era su visión de las cosas. Así que él no abolió el ayuno, pero dijo: mientras el novio está con los invitados, uno no ayuna, afirmando ser el novio, que era un título para el Mesías, de nuevo. Y él dijo: ¿tienen al novio con ustedes? Mis discípulos ni siquiera piensan en ayunar, están tan emocionados, tan entusiasmados con lo que enseño y lo que hago, y por lo tanto lo último que piensan en hacer es ayunar. Estaba diciendo que el ayuno solo es útil si tienes ganas. Y dice:
mis discípulos no tienen ganas de ayunar. Tienen al novio con ellos, están celebrando. Pero dijo, llegará un día en que se les quitará el novio y luego verán que ellos ayunan. Estaba diciendo que no es una cuestión de ritual, solo porque todos lo hacen. Eso no lo hace bueno. Es cuando ayunas por una razón razonable, que realmente necesitas y que realmente quieres, y ese es el único punto de ayunar. Ahora esta era una nueva religión, este es un nuevo pensamiento, especialmente para los fariseos, para quienes el ayuno era una observancia. Tal como hoy la gente deja los chocolates por Cuaresma, están observando algo que todos los demás hacen y no renuncian a nada en otras épocas del año. Así que lo hacen porque es una costumbre, es una tradición. Voy a seguir diciendo cosas así porque necesitamos darnos cuenta de que hay fariseos hoy en día con los que Jesús no estaría de acuerdo. Voy a volver a eso. Así que esa es la primera defensa de Jesús contra esta crítica, de que no está haciendo que sus discípulos sigan la práctica general del ayuno. Luego continúa con cosas más grandes al hablar de la diferencia entre lo nuevo y lo viejo. Y aquí es donde debemos luchar para entender lo que Jesús está diciendo. Él está diciendo, vine a traer una nueva religión, una nueva actitud hacia la religión, y no se mezcla con la vieja. La tradición y la verdad no se mezclan. El ritual y la realidad no se mezclan. Eso es lo que está diciendo. Él dice, ¿quién de ustedes que necesita arreglar una prenda vieja, quitaría un remiendo de una parte de una prenda nueva y la cosería en el agujero de la vieja? Dijo, si hacen eso, arruinan el vestido nuevo y también no va a combinar con el vestido viejo. Es un desastre. Y luego pasa a una ilustración aún más reveladora. No echas vino nuevo en odres viejos. Ahora, los odres de vino en aquellos días eran simplemente la piel de un animal con todo el borde cocido, era una piel de animal, y si pones vino nuevo y lo pones en un odre viejo, se revienta. El vino nuevo fermenta y parte el odre, y se pierde tanto el vino como el odre. Y luego hizo el comentario más profundo. Si alguna vez te acostumbraste al viejo, no vas a querer el nuevo. Estoy tentado a ilustrar eso diciendo que si vives en el libro de oración de 1662 no te va a gustar la nueva adoración. Y la misma lucha continúa hoy entre el estilo antiguo y el nuevo. Y no puedes combinarlos. Son diferentes. Y la nueva religión es aquella que tiene a Cristo en el centro y deja que Él te diga qué hacer. No se trata de observar el ritual de una iglesia o seguir las tradiciones de una iglesia vieja. El problema es que una vez que has probado la antigua, perdiste el gusto por lo nuevo. La Navidad es un buen ejemplo. Observar la Navidad del 25 de diciembre es pura tradición. Y sin embargo, las iglesias colocan árboles de Navidad y luces de colores y piensan que esto es agradable al Señor. La Biblia nunca dice celebren la Navidad. Es hemos pensado en eso nosotros mismos y es parte de la tradición de los escribas. Y la seguimos así como si no hubiera problema. Como si estuviéramos siendo buenos discípulos
el 25 de diciembre. Bueno, no lo somos. Es pura tradición y he escrito un libro sobre la Navidad. Y me atrevo a mencionarlo, pero para probar que es exactamente lo que dijo Jesús. Lo nuevo no se mezcla con lo viejo. Y una vez que te acostumbraste a lo viejo, es realmente difícil adaptarte a lo nuevo. Y deshacerte de las viejas tradiciones, pero él sabía con quién estaba hablando. Así que ese fue el round número 1. Y ya pueden ver que se está metiendo debajo de la piel con lo que dice. Los está haciendo pensar y sobre todo se está poniendo a sí mismo en el centro de la verdadera religión. Pueden observar todas las tradiciones, pero a menos que Cristo esté en el centro, es viejo. Cuando Él está en el centro, tienes la nueva religión que vino a traer. Bueno, el round número 2 viene ahora. En el round 1 los fariseos estaban criticando a los discípulos. Ahora en el round 2 se vuelven un poco más fuertes. Un día de reposo están caminando por los campos de trigo y simplemente, sin pensarlo, toman alguna de las espigas de trigo, las frotan en sus manos y, según los fariseos, eso es trillar. Y no se te permite trillar en el día de reposo. ¿Están familiarizados con el verbo trillar? ¿Entienden a lo que me refiero? Bueno, eso es lo que estaban haciendo, sin pensarlo. Entonces, ellos caen con fuerza sobre los discípulos, con su ley del día del reposo. Y trillar era trabajo. Y es por eso que estamos en tantos problemas como nación. Ahora dije que les diría lo ridículo que sería si tuvieran un alfiler en su ropa y si lo ponían el sábado estaban cosiendo en un día de reposo, si presionaban el alfiler a través de la tela. Si usaban dientes postizos el día de reposo, llevaban una carga. Y eso estaba mal, el día de reposo. Eso es trabajo. Si caminan con un bastón y casualmente arrastraban el bastón en el polvo y dejaban una línea, estaban arando el día de reposo. Y eso estaba prohibido. Bueno, pueden pensar ustedes que esto es ridículo, pero sigue siendo el caso. El ejército israelí solía mandar señales por Morse, punto a punto, raya a raya, y eso es trabajo. Haciendo una conexión eléctrica es trabajo. Por lo tanto, tuvieron un problema porque el ejército israelí tenía que seguir peleando en el día de reposo porque los árabes no se detenían para el día de reposo. Así que tenían que seguir enviando señales. Así que los rabinos se juntaron en Israel y decidieron que si enviaban Morse con la mano izquierda no era trabajo. Por lo que todos los soldados del ejército israelí tenían que aprender a usar Morse con la mano izquierda. Aún así lo hacen cuando tienen que enviar una señal en Morse, pero inclusive si uno va a Israel hoy y va a un hotel, encontrarán que uno de los ascensores está etiquetado como ascensor sabático. Y es el único ascensor que no tienes que presionar el botón. Sube y baja automáticamente todo el día de reposo y uno entra y sale rápidamente mientras está en el piso. Se detiene muy brevemente en cada piso. Así que uno entra, pausa en el piso que desea y vuelve a salir. Presionar un botón se considera trabajo. Y eso también se remonta a los fariseos. Es hacer y deshacer un interruptor. En muchos hogares judíos se emplea una sirvienta gentil para que les encienda las luces en día de reposo. Tienen mucho miedo de trabajar, que incluso esto todavía sucede hoy. La Fuerza Aérea Israelí
no se atreve, inclusive ahora, a volar en los sábados. Así que no van a tener un vuelo en un sábado. Incluso los viernes por la noche, a las 6 en punto, ya no hay vuelos con El Al, que es la aerolínea de Israel. Y en inglés hay un chiste que dice que quiere decir que cada aterrizaje siempre llega tarde. Eso me dijeron. Pero incluso eso ha sido prohibido por los ultraortodoxos en la Knesset, en el Parlamento. Así que es así de ridículo. Y cuando los discípulos trillaban en el día de reposo, les cayó encima, todos los ladrillos encima le tiraron los fariseos. Y la defensa de Jesús fue muy interesante. Él dijo, ustedes no conocen su Biblia muy bien. ¿Nunca han leído que el rey David y sus compañeros que estaban luchando por su nación, cuando se les acabó la comida y tenían hambre, no dudaron en entrar al tabernáculo? En la parte exterior del tabernáculo interior había una mesa con el pan de la proposición sobre ella. Y el pan de la proposición era para recordarle a la gente que Dios los alimentó en el desierto. Y ese pan de la proposición estaba consagrado y a los sacerdotes solo se les permitía comer lo que quedaba y lo cambiaban todos los días y ponían pan recién horneado en la mesa del pan de la proposición todos los días. Y los sacerdotes comían el pan de la proposición del día anterior. Puedo recordar en la Fuerza Aérea que compartimos un edificio con los anglicanos y el capellán anglicano era de una iglesia bastante exclusiva. Y un día, después de haber comulgado, me quedaba mucho pan y afuera había algunos pájaros hambrientos. Así que tomé los pedacitos de pan y los esparcí para los pájaros y les encantó y estoy seguro que estaban muy agradecidos por ello. Pero el capellán anglicano estaba horrorizado de que no me comiera lo que quedaba. Para él era un pecado. Ahora, eso es exactamente de lo que Jesús estaba hablando aquí. ¿No se dieron cuenta de que el rey David comió pan consagrado del tabernáculo y se lo dio a sus compañeros porque ellos también tenían hambre? Estaba diciendo, no van a discutir eso, está en la palabra de Dios. Y él fue nuestro rey más grande. Y lo que realmente está implicando, tiene que entrar en su mente ahora, es que él, el hijo de David, tiene todo el derecho de decidir qué hacer con el pan consagrado. Nuevamente se está sentando muy ligeramente con las tradiciones de la iglesia o las tradiciones religiosas. Y está diciendo que lo que le importa es que tenían hambre y necesitaban pan, y había este pan consagrado que sobró del día anterior en el tabernáculo. Y David no dudó en ir directamente y repartir ese pan con sus compañeros. Una vez más, ven a Jesús sentado muy por encima de las costumbres de la iglesia o las costumbres religiosas, las pasa por alto. Y estaba molestando con esto a los fariseos. Y luego se da a sí mismo dos títulos. Por cierto, 1 Samuel 21 es la escritura que habla de David alimentando a sus soldados con pan consagrado. Los dos títulos que se da a sí mismo aquí son Hijo del Hombre y Señor del Día de Reposo. Y ambos títulos son muy significativos. Esta es la segunda vez que se refiere a sí mismo como Hijo de Hombre. ¿Qué quería decir? Y es muy importante que nos demos cuenta de lo que estaba diciendo. Si leen el libro de Ezequiel, de principio a fin, notarán que 84 veces Dios llama a Ezequiel Hijo de Hombre. Y no hay duda de que en ese contexto significa simplemente un ser humano. Tu padre era un hombre. Tú eres hijo de hombre. Pero
Hay un versículo, un solo versículo en el Antiguo Testamento, donde Hijo del Hombre significa algo completamente diferente. Y eso está en el libro de Daniel, donde dice: verás a alguien como un hijo de hombre viniendo sobre las nubes del cielo para restablecer el reino de Dios en la tierra. Y no hay duda de que por eso Jesús usó la palabra Hijo del Hombre. En su juicio, cuando le cuestionaron a Jesús cuál era su opinión de sí mismo, dijo: verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes, refiriéndose obviamente a la segunda venida de Jesús, porque su primera no fue en las nubes. Por lo que Jesús se vio a sí mismo como el Hijo del Hombre en Daniel. Pero debido a que era un uso tan general, podía usarlo como si fuera simplemente un ser humano, y nadie se daría cuenta de lo que estaba diciendo. Si no conocían bien al profeta Daniel, no entenderían lo que estaba diciendo. Bueno, una vez más tenemos la firme impresión de que Jesús no quería que la gente supiera quién era. Él le dijo a la gente endemoniada: cállate, no le digas a nadie quién soy. Y no fue hasta que finalmente Pedro se dio cuenta de quién era, que tardó 2 años y medio en que eso suceda, viviendo con él, antes de que se dieran cuenta que estaba usando el término Hijo del Hombre, en el único texto que significa persona divina, en comparación con los otros 84 textos que simplemente significan una persona humana. Es un título muy ingenioso para usar, y no fue hasta su juicio que Jesús explicó por qué se llamó a sí mismo Hijo del Hombre. Bueno, ese es un título. El otro título que se dio a sí mismo en ese contexto fue Señor del día de reposo, lo que significa: yo decido lo que es correcto hacer en el día de reposo y nadie más. Ustedes vienen a mí y me dicen: Señor, ¿es esto lo que debería estar haciendo o no? Pero esa responsabilidad directa hacia Jesús es la marca de esta nueva fe, por lo que se da a sí mismo estos 2 títulos. Ahora llegamos a la tercera ronda, y esto fue porque los fariseos y los escribas estaban en la sinagoga en el día de reposo, donde él estaba enseñando, y sabían que había un hombre que necesitaba curarse, un hombre con una mano seca, y lo estaban vigilando con mucho cuidado. ¿Sanará en el día de reposo? Y si lo hacía, tenían una acusación directa contra él. Está yendo contra la ley. Puedo recordar un encuentro de la juventud en Nueva Zelanda, donde había una niña que tenía la mano seca. Y su mano estaba bloqueada y no podía usarla. Era diestra en su cerebro y esto era una verdadera discapacidad, que no pudiera usar su mano derecha. Tuvimos muchas curaciones esa mañana, pero esta niña, ella fue una de ellos, y una hora más tarde escribió a sus padres en Nueva Zelanda: queridos mamá y papá, los estoy escribiendo esta carta con mi mano derecha. Y pueden imaginar la emoción que fue para sus padres. Y eso me recuerda a que había un hombre con una mano seca. Los fariseos y los escribas sabían eso, y Jesús sabía lo que estaban pensando. Lo tenemos por fin, podemos acusarlo de violar la ley en el día de reposo. Porque los judíos permitían la sanación en el día de reposo,
solamente con la condición de que la persona moriría si no era sanada. En otras palabras, en un caso extremo, en necesidad real, permitirían que un médico curara a alguien. Pero este hombre había estado así durante años y podía haber esperado hasta el día siguiente fácilmente. Así que no había necesidad de que Jesús lo curara en el acto, pero Jesús sabía que estaban pensando en esto. Esa es una de las cosas de Jesús que van a aprender. Él sabe lo que estás pensando. Y es por eso que aplicó la idea de justicia a la forma en que nosotros pensamos. Estaba de acuerdo con la ley de Moisés en que matar a alguien estaba mal. Pero cuando Jesús leyó esta ley dijo, si alguna vez deseaste la muerte de alguien, si alguna vez lo has despreciado, si alguna vez lo has considerado tonto, entonces, dijo, estás en peligro del fuego del infierno. No es el acto, es el pensamiento. Lo mismo con el adulterio. Si pensaste en eso, lo hiciste. Y es por eso que dijo, a menos que tu justicia exceda la justicia de los fariseos, no entrarás en el reino de Dios. Ahora, ¿de qué manera podían exceder la justicia? Bueno, eso significaría ser justo por dentro en tu vida de pensamientos, en tu vida de sueños. Eso es justicia, dijo Jesús. Eso va mucho más allá de los fariseos. Todo lo que lograron fue blanquear por fuera, pero adentro estaban llenos de suciedad y muerte. Así que los fariseos estaban esperando para acusarlo y vigilándolo. Sanaría en el día de reposo, porque no es un trabajo necesario, no es algo necesario. Si puedes esperar hasta el día siguiente, debes esperar. Curar en el día de reposo solo era legal en sus mentes, por supuesto, si no podía esperar. Y Jesús sabía exactamente lo que estaban pensando. Así que le dijo al hombre de la mano seca, ¿podrías venir y pararte al frente, por favor? El hombre vino, y Jesús se volvió hacia los fariseos y les dijo, tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué es correcto hacer en el día de reposo? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Mira, en sus mentes estaban haciendo el mal, estaban planeando destruirlo, y él lo sabía. Y en lo que respecta a sus pensamientos, estaban violando el día de reposo. Estaban pensando cosas malas sobre él. Y luego dijo, les voy a hacer otra pregunta. ¿Qué es correcto? ¿Salvar vidas o destruir vidas en el día de reposo? Y estaban pensando en destruirlo a él. Y él sabía todo eso, y esas preguntas deben haberlos avergonzado, porque él lo sabía. Ahora, su defensa es fascinante. La defensa fue primero la pregunta, ¿debo hacer el bien o el mal? Porque es el día de reposo. ¿Debo salvar vidas o destruirlas? ¿Debo salvar la vida o destruirla? Y respaldó la pregunta con una acción. Le dijo al hombre, estira la mano, y tan pronto como la estiró, la recuperó. Y siendo diestro, eso le devolvería el sustento de vuelta. Fue una verdadera desventaja que fue eliminada. Así que Jesús salió de todos estos ataques con un argumento brillante, defendiendo su punto de vista del día de reposo, de la curación, de todo. Y está poniendo la observancia religiosa en segundo lugar, a las necesidades humanas. Y esa sigue siendo su religión. Y voy a hacerles una pregunta, ahora que pueden pensar hasta la próxima vez. ¿Quiénes son los fariseos hoy en día? ¿Dónde buscarías para encontrar un fariseo? Y verías entonces que ese tipo de persona es exactamente lo contrario de lo que Jesús vino a enseñar.
Y es muy fácil, terriblemente fácil, preferir el vino añejo. Algo nuevo significa que tienes que cambiar, y cambiar en la religión es muy difícil de lograr. Así que esa es mi pregunta para ustedes. ¿Quiénes son los fariseos hoy? La gente que se convertiría en los enemigos de Jesús, no en los enemigos de la religión. Eran el grupo más religioso en Israel. Y todos los conocían por eso. Pero Jesús era más crítico con los fariseos que cualquier otra persona. Los judíos más religiosos eran los mayores enemigos de Jesús. Y ese es el hecho extraordinario en este pasaje que... Y voy a terminar aquí para que puedan salir de la escuela, y la próxima semana tenemos un capítulo muy emocionante. Así que no se los voy a estropear. Next week we've got a very exciting one, so I won't spoil it.